Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por venir y bueno, pues en primer lugar queríamos brevemente disculparnos porque, como sabéis, esta sesión se iba a celebrar mañana, sábado 18. El lugar iba a ser la Casa Soria y, digamos, los autores de la misma que le iban a dar el contenido eran Antonio Monteros, que es componente del grupo del grupo Raíces de Cenicientos, y pues por determinadas causas logísticas esta actividad se ha tenido que posponer. No se preocupe nadie, se va a celebrar, seguramente se celebre en la siguiente convocatoria de estos encuentros el curso próximo. Y pues en segundo lugar le iba a dar las gracias a doña Nuria Ferrer por estar aquí y por haber tenido tanta prestancia a la hora de socorrernos y de dar un contenido hasta esta sesión que se ha trasladado a hoy viernes, y paso seguidamente a presentarla y le doy la palabra. Nuria Ferrer García es licenciada en Historia en nuestra facultad hermana de Historia y Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, y está especializada, si mal no estoy, en prehistoria y en etnografía. Sí, etnología. Y etnología. No sé si sigue existiendo eso, yo creo que ya no. Yo creo que alguna no existe ya. Etnología, desde luego, no. Se rompió, efectivamente. Y bueno, y voy a mencionar un par de obras de su autoría que tienen que ver con el tema que se va a tratar aquí, que es en torno pues un poco digamos, a estructuras sociales y a costumbres y usos de algunas comunidades carboneras de la Sierra Norte de Madrid. Vamos a mencionar El carbonero o el arte de fabricar carbón vegetal en la Sierra Norte de Madrid, que está publicado en el número 72 de la revista Madrid Histórico en 2017. También La huella de los carboneros en la Sierra Norte de Madrid, que son dos artículos publicados, el uno en el número 424 y el otro en el 425 de la revista vinculada a la Fundación Joaquín Díaz, la revista de folclore. Y finalmente un libro que compuso, titulado Orígenes de Madrid, la historia de Madrid hasta la Edad Media a través de su fuero y de sus ordenanzas, que está publicado en la editorial La Librería. Y sin más, pues le cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, yo agradeceros a Comunidad Complutense el haberme invitado a estos encuentros y sobre todo a ustedes por haber venido. Y comienzo. La comarca de Buitrago es parte de la Sierra Norte y ocupa el extremo septentrional. Bueno, este es el guión más o menos que vamos a seguir en la exposición. Ocupa el extremo septentrional de la actual provincia de Madrid. Está dividida hoy en día en varias subcomarcas: el Valle del Jarama, la Sierra de la Cabrera, el Valle de Lozoya y la Sierra del Rincón, aunque no siempre así, como luego veremos. Pues bien, uno de estos municipios, concretamente Navarredonda, tiene la culpa de que hoy estemos aquí, porque hace 2 años, concretamente en junio de 2016, y durante la celebración de la fiesta de la retama, la gente de su pueblo recrearon una carbonera, tal como lo hicieron sus mayores, dedicados a ello unos 60 años atrás, y dirigiendo toda la actividad del señor Paulino González, de 85 años, que fue carbonero de profesión. Mi asombro fue, aparte de poder documentar una actividad prácticamente hoy desaparecida, fue comprobar cómo hoy en día un pueblo se aunaba con un fin común, y que era homenajear a sus mayores, dignificando y enseñando su trabajo, utilizando para ello recursos comunitarios como la leña para hacer la carbonera, la ubicación de la misma, y participando en su ejecución la mayor parte del pueblo, ya fueran más jóvenes o menos jóvenes. El producto, el carbón vegetal, luego iba a ser consumido y disfrutado por todo el pueblo, ¿no?, en comidas de otras fiestas.
Entonces me chocó particularmente esta idea hoy en día en una sociedad cada vez más individualizada y más desmemoriada. Y una vez más el lema de conocer para conservar creo que se hace mucho más necesario, ya que gracias a esta actividad uno puede descubrir, aparte del trabajo de los carboneros, el tiempo, la dedicación que lleva y cómo finalmente sale el producto final, el carbón vegetal, sobre todo lo que implica conservar este tipo de actividades tradicionales, porque hoy están prácticamente desaparecidas y creo que además es un esfuerzo de todos. Bueno, vamos a empezar realmente con el trabajo del carbonero y para eso voy a traer unas palabras de Pablo Villa, que es también poeta y escritor de Navarredonda. Él tiene una descripción de la mata que me parece perfecta y maravillosa, cuando dice que es una fábrica de soles, una habilidad de los campesinos para aprisionar el calor del sol y meterlo en las umbrías casas urbanas a cambio de dinero, de muy poco dinero, teniendo en cuenta la importancia de su oficio. Creo que con esta frase aúna el trabajo, el esfuerzo, la soledad, todo lo que es el trabajo realmente del carboneo. Vamos a comenzar a ver el trabajo del carbón y en la diapositiva nos aparece la reconstrucción de un chozo donde vivían los carboneros. Era el primer paso, nada más llegar a la mata, era reconstruir el chozo, la vivienda donde iban a pasar todos los meses que iban a estar trabajando en la carbonera. Cuando iban a la mata se trasladaban con todos sus aperos o los trastos de la mata. Las cuadrillas estaban compuestas exclusivamente por hombres, solían ser de entre 12 a 14 hombres, y iban a estar en los montes vecinales o concejiles que habían salido a subasta y comenzaban la corta de la dehesa o del monte en cuestión y comenzaban a hacer la carbonera. El momento en el que se comenzaba a realizar este oficio era en los meses siguientes al verano, empezaban en septiembre, en octubre, hasta el mes de marzo o abril. Aunque a veces, como nos dijo el señor Paulino, había veces que el invierno era tan riguroso que se podía alargar hasta el mes de junio. En los artículos que he publicado nunca he hablado de las mujeres, porque me he centrado mucho en el carbón, en los hombres, pero yo aquí quiero hacer una puntilla a las mujeres de los carboneros, a las madres de los carboneros, a las esposas de los carboneros, porque si nos damos cuenta se iban mucho tiempo fuera y esas mujeres eran realmente las que tenían que soportar todo el trabajo y de la casa, de los hijos, de los animales y bueno, pasan siempre desapercibidas y en este caso les quiero hacer una puntillita para que no se nos olvide pensar que detrás de un carbonero había una madre, una esposa o una hija de carbonero que era la que soportaba todo el trabajo realmente en el pueblo. Y bueno, el primer trabajo que se hacía nada más llegar a la mata era, como he dicho, construir el chozo y bueno, estaba construido de los mismos materiales con los que se iba a construir la carbonera. Era igual ramaje, eran piedras y una vez acabado el trabajo se solía derribar, no se reutilizaba. Alguna vez nos dijeron que los pastores podían reutilizarlo, pero lo normal era echarlo abajo. El de la diapositiva concretamente es uno que hay en Pinilla de Buitrago, es una reconstrucción de la ruta de los oficios y es muy chiquitín. Evidentemente ahí no caben 12 o 14 hombres, eso es una reconstrucción de un chozo pequeñito. Luego el siguiente paso era la selección del lugar donde se iba a hacer la carbonera, que normalmente era donde ya se había hecho otra porque la tierra estaba más suelta. Y luego se elegía la leña, que principalmente era de roble, aunque bueno, también podía ser de fresno o de encina, que son los árboles que había en esa zona. Las tareas propias de la mata comenzaban con la labor de chapodar, que se ve en esta diapositiva, que no era otra cosa nada más que limpiar las ramas de ramajes más finos, de las ramillas más finas, y dejarlas cortadas con no más de 80 centímetros. ¿Para qué? Para poder transportarlos a la carbonera, para que se fueran cómodamente a la carbonera, bueno, cómodamente
No he puesto la diapositiva, pero se trasladaban a la Carbonera con el burro de allegar, que no era un animal, sino era un artilugio que se hacían con maderas y se echaban al hombro para poder trasladar todos esos troncos. Después se arrimaba la leña a la Carbonera y se preparaba para el siguiente paso, que era el encañado del horno. El encañador realmente es el armado de la Carbonera. Se comenzaba clavando un palo largo en el centro o tres, como vemos aquí que se hace, a modo de mástil, que era posteriormente extraído y luego servía de guía. A partir de él se iban arrimando los demás troncos hasta formar varias vueltas, quedando toda la extensión cubierta de troncos, dispuesta verticalmente en varios pisos, y los más recios se suelen poner en el centro y abajo, y los más finos en el exterior, dejando una chimenea en el centro. El horno o la hornera podía llegar a tener un diámetro de base de unos 4 a 10 metros y de unos 2 a 5 metros de altura. El siguiente paso era aterrar el horno. A continuación, el horno se tapaba con hojarasca de roble y ramaje fino, como vemos en la diapositiva, con el fin de impedir que la tierra que se echaba a continuación se metiera entre los troncos y dificultara su correcta combustión. Después se cubría de tierra completamente para terminar de dar forma a la Carbonera y aislar la madera al exterior, evitando con ello que se abrasase completamente. Se extraía el palo central y se taponaba el agujero, que después funcionaría como chimenea. Sobre la tierra se hacía una escalera con peldaños de piedra o ramas más gordas para evitar que al subir los pies se hundieran. Esta Carbonera se ve chiquitita, pero claro que es una reconstrucción. Hay que pensar en una Carbonera en una altura de 2 a 5 metros. La escalera era bastante importante, porque además uno de los peligros de la Carbonera es que se viniera abajo y se quemaran el carbonero. Entonces, bueno, en este momento se había concluido la primera parte de todo el trabajo de la hornera, realmente el más duro. El horno estaba acabado y se celebraba que se había echado la tumba. En palabras otra vez del poeta de Navarredonda, de Pablo Villa, corría el vino por las gargantas, el vino que bajaba hasta los pies, el polvo de la tierra requemada. Y el siguiente paso era aquí se cantaban jotas, se bebía vino y se celebraba, porque se celebraba realmente que había acabado el trabajo el más duro. Ahora empezaba el más profesional, ¿no? el que requería más experiencia. Bueno, a continuación, con la ayuda de una pala se introducían las brasas por la chimenea, situada en la parte más alta del horno, y ardía la leña y el calor comenzaba a trasladarse por toda la Carbonera, momento en que el fabriquero o el carbonero podía empezar a disminuir el fuego cerrando con tierra la chimenea. Para controlar la combustión, el fabriquero cerraba o abría agujeros con un palo largo, como vemos en la diapositiva de la izquierda, que se llamaba hurga, mediante el cual se creaba una corriente de aire y se iba cociendo sucesivamente todas las partes del horno, de arriba hacia abajo y del centro al exterior. Bueno, aquí la carbonización podía llegar a durar entre 10 o 15 días, dependiendo de su tamaño, y debía además de vigilarse ya fuera de día o de noche. No se podía dejar una carbonera sin vigilar. Por ejemplo, la cocción de una carbonera de unos 4.000 kilos duraba unos 12 días, aunque podía llegar incluso al mes si fuera de 40.000 kilos, alcanzando los 4 metros de alto y los 14 de diámetro. Proceso que se conocía como horno durmiendo, produciéndose el carboneo. Este es un esquema de una carbonera en ese proceso, mientras duerme o mientras se va cociendo. Y bueno, cuando el fabriquero determinaba que se había acabado de quemar el horno, se cerraban las bufardas, que eran los agujeros más cercanos al suelo, favoreciendo el apagado progresivo del fuego. El siguiente paso era el enfriado del horno, que bueno, era cuando ya se desmontaba. El carbonero debía retirar parte de la tierra que lo cubría, se removía la tierra quemada con el fin de apagar los pequeños focos de fuego que aún pudiera haber, y se dejaba unas horas en reposo, volviéndose a tapar otra vez la olla de nuevo.
Este proceso podía llegar a durar entre 3 y 4 días. Y una vez enfriado, se procedía a extraer los troncos carbonizados y a extenderlos, como vemos en la diapositiva de la derecha, a extenderlos todos para su enfriamiento completo. Y por último, el transporte se transportaba, una vez enfriado, se procedía a meterlo en serones de esparto y se transportaba en burros, en yuntas, en carros, etcétera, hacia el camión que finalmente los trasladaría a las carbonerías de Madrid. He traído aquí un ejemplo de un autor, según Huerta González, que hace distinción entre la cantidad de arrobas de carbón que se saca de una carbonera de sierra o ladera entre la de llano o raña, que es monte bajo. Nos vamos a quedar con una cantidad, en sierra él dice que hay, las carboneras de mayor tamaño dan unos 400 a 600 arrobas y en llano llegan de 1000 a 1500 arrobas. Las arrobas son 11.500 kilos. Porque luego veremos para qué es ese dato, para quedarnos con ese dato de las arrobas. Realmente este duro trabajo no solo se hizo en el pasado. En la tierra de Buitrago se debió de realizar desde que se conformó allá por la Reconquista o la expansión de los reinos cristianos, cuando Alfonso VI tomó Toledo en 1085, y esta zona, que fue parte de la Mancha Media y una tierra de nadie, comenzó a repoblarse con gentes venidas del norte, sobre todo de Segovia y de Guadalajara, aunque también vinieron de La Rioja, de Burgos, Galicia e incluso, y según Matilde Fernández, de la región francesa de Gascuña, dando lugar al nombre de gascones. Los reyes sucesivos otorgaron a esta tierra fronteriza diversos privilegios de repoblación, constituyéndose como comunidad de villa y tierra, dependiente en un primer momento de Sepúlveda, luego veremos que pasará a depender de Guadalajara y finalmente en el 19 pasará ya a Madrid. En esta comunidad, que funcionaba como un todo, la jurisdicción sobre la tierra y las aldeas que los formaban se concentró sobre todo y únicamente en la villa de Buitrago. A esta villa, se vinculó un amplio territorio que vemos ahí, que está en morado. Buitrago está en el medio y toda la tierra en morado, esa es la comunidad de villa y tierra. Como decía, se vinculó a Buitrago un amplio territorio cuya población se veía beneficiada del uso común de los montes comunales como pastos para leña y para carbón. Estos privilegios eran sobre todo exenciones de impuestos, que es lo que a uno más le preocupa, y unos terrenos para uso y disfrute de todas las aldeas que formaban la comunidad, medida que funcionaba a modo de llamada para que la gente viniera a poblar esta zona. A cambio recibían, por un lado, unos beneficios que la propia tierra les daba, y por otro se confiaba en la seguridad de una zona pacificada donde se protegían sus necesidades. Y llegamos al antiguo régimen, zona central realmente de todo el carboneo de esta zona. Y en el siglo XIV este territorio pasa a manos de la familia Mendoza, en pago por unos servicios ofrecidos a Enrique II en la batalla fratricida contra su hermano Pedro I, aunque ya lo poseían con anterioridad, desde tiempos del padre de Pedro I, Alfonso XI. En el siglo XV la familia Mendoza recibió el título de duques del Infantado, título nobiliario otorgado otra vez por los Reyes Católicos como pago de nuevo por su ayuda a los derechos dinásticos contra Juana la Beltraneja, sobrina de Isabel de Trastámara. Por tanto, esta zona dejó de ser de realengo para formar parte del señorío de Buitrago y hasta el primer tercio del siglo XIX. La práctica del carboneo se documenta en esta zona desde el siglo XVI gracias a las diversas ordenanzas aprobadas por el duque del Infantado, que era el titular del señorío de Buitrago, que no dudaba en proteger férreamente los bosques, los montes y los ríos. Y es que la abundancia de encina, de roble y de fresno junto al sotobosque, donde abunda el brezo, favoreció esta actividad. Otro factor a tener en cuenta en la protección del duque por los bosques era la caza, y sobre todo la caza mayor, practicada intensamente por el duque y prohibida al resto de los vecinos del señorío. Este tipo de caza mayor era muy sensible, por otro lado, a las alteraciones del ecosistema.
Entonces, claro, debemos preguntarnos, ¿quién ganaba más con esta protección? ¿Los aldeanos que la utilizaban el carboneo y utilizaban la leña para calentarse o para cocinar? Y que además estaba prohibido que comerciaran con ella, porque ya se encargaba el duque de prohibirlo absolutamente en las ordenanzas, o los propietarios a gran escala de una importante cabaña ganadera en la que por supuesto se encontraba la cabeza del duque del Infantado. Un dato, en el siglo XVIII el 1% de los propietarios del partido de Buitrago poseía el 60% de las cabezas de ganado lanar. Y al tener derecho a todo el terreno del común de la villa y tierra, se beneficiaban por tanto de todas las tierras de bosque y pasto del común. A lo que habría que añadir además que la posesión, que tenían los medios de producción. Y además hay que tener en cuenta que al ser una propiedad comunal, el mantenimiento y el cuidado de los montes corría a cargo de los concejos. Entonces, con lo cual el negocio para el duque del Infantado y la pequeña oligarquía era redonda. Era maravilloso, el mejor negocio. Y además, el titular del señorío tenía la capacidad legislativa de aprobar ordenanzas que favorecieran de nuevo sus intereses en el aprovechamiento de terrenos comunales, en el común de villa y tierra. En este sentido, la cabaña ganadera del duque del Infantado era una de las más importantes. Tenía cerca de 70.000, 68.000 cabezas de oveja merina de la mejor. Vaya. Bueno, pues en este sentido comienzan a aparecer las ordenanzas de villa y tierra de Buitrago. En 1562, las ordenanzas para la conservación de montes del lugar de Braojos en 1566 y las ordenanzas para la conservación de montes en 1567. En todas ellas se reglamentaba la práctica del carboneo, salvo en la de Braojos, que se prohíbe absolutamente, multando a los vecinos con 1000 maravedíes en caso de realizar olla para carbón. Quizás pesaba que en este pueblo viviera una pequeña oligarquía ganadera, a la que además le da las tierras el duque. En las ordenanzas de 1562 se preservaban los montes comunes que se extendían por toda la comarca, vetándose durante 10 años la poda y la tala para que pudieran crecer sin peligro. En este caso, por ejemplo, en la parte expositiva de la ordenanza ya nos está diciendo que es notorio lo principal que al bien común de la dicha villa y tierra conviene es la cría y conservación de los montes, porque la tierra es más conveniente para ganados. Es su explicación para decir que, está claro por qué lo hacía. En las ordenanzas de 1567 se desautorizaba la práctica del carboneo, ya que corría en peligro desaparecer los montes y los bosques, donde el ganado ovino se alimentaba y se cobijaba. Únicamente estaba permitido a los vecinos de la comarca sacar leña de roble procedente de los montes comunales, prohibiendo la tala de encina y de fresno y por supuesto su comercialización. Estaba prohibido hacer carbón para sacarlo fuera de la jurisdicción, sobre todo para Madrid, como luego veremos, bajo multa de 1000 maravedíes y el doble si el carbón era de brezo. El uso del carbón estaba solo permitido en la comarca para la industria, ya fueran herrerías o obrajes de paños. Y a pesar de ello, la normativa no fue siempre respetada, obviamente, sobre todo por una población que rayaba la subsistencia y el aprovechamiento de montes y de bosques podía suponer una importante fuente de ingresos. Por esta razón, el duque previó un posible furtivismo y creó la figura del guarda, el guarda mayor y de los monteros, elegidos directamente por el duque del Infantado para vigilar de nuevo los terrenos comunales cuyas funciones y atribuciones aparecen reguladas en esta ordenanza. Pero a partir de mediados del siglo XVI, el señorío tuvo que enfrentarse a dos graves problemas. Principalmente, uno de ellos era climatológico y el otro fue una decisión real, ambos con consecuencias muy negativas para la tierra de Buitrago. Entre 1550 y 1850 se sufrieron unos periodos de frío intenso, definidos como una pequeña edad del hielo, en los que la nieve y el hielo se mostraron con toda su crudeza y la actividad solar disminuyó, aumentando la actividad volcánica a nivel global. Esta variabilidad climática
Fue catastrófica porque a estos periodos de frío intenso les siguió unas graves sequías que terminaban además con granizos y lluvias y descensos vertiginosos de las temperaturas. Todo ello provocó la degradación de los bosques y el aumento de la presión humana sobre los mismos, talando mayor número de árboles para conseguir leña y carbón con el que calentarse y cocinar alimentos. Pues bien, en esta zona sufrieron un empeoramiento de las condiciones climatológicas en dos periodos, uno de ellos entre 1561 a 1575 y el otro de 1583 a 1587. Como vemos, coinciden perfectamente con la aparición de las ordenanzas del Duque del Infantado. Las ordenanzas de Villa y Tierra para la segunda fase, las de 1583, serían muchísimo más duras que las anteriores, con la finalidad de regular y proteger el uso de las tierras comunales y el de los montes y bosques que tuvieran utilidad real para la ganadería. Aunque a los vecinos se les autorizaba la corta de leña verde o seca en los comunes de Villa y Tierra, la corta para el carbón quedó absolutamente prohibida. Y la multa, si se sacaba fuera de la jurisdicción, esta vez era de 10.000 maravedíes. En 16 años, si recordamos la anterior infracción, o sea, la anterior multa, en 16 años era de 1.000 maravedíes y había pasado a 10.000 maravedíes por hacer carbón. Vemos la situación tan crítica por la que debían de estar pasando y que fue tal el incremento en la multa que nos muestra que el furtivismo debía de estar a la orden del día, evidentemente. Pero aún le quedaba por sufrir un acontecimiento mayor, que si bien al principio no les proporcionó graves problemas, durante los 2 siglos siguientes les afectaría muy de lleno, y fue el establecimiento de la Corte en 1561 en Madrid. Esta decisión por parte de Felipe II generó un importantísimo crecimiento urbano, provocando un incremento en las necesidades energéticas de esa población que no paraba de crecer. Durante la primera mitad del siglo XVI, Madrid poseía unos 20.000 habitantes y en las primeras décadas del siglo siguiente, del siglo XVII, llegó a 130.000 habitantes. Y no paró de crecer en los siglos siguientes. El área de suministro de la leña y del carbón, que en un principio abarcaba la tierra de Madrid, por esa causa necesitó cada vez un terreno mucho más extenso, que abarcó en un principio la comarca de Madrid, englobando ya algunos pueblos de la tierra de Buitrago: Gargantilla, La Serna, Buitrago, Horcajo, Horcajuelo y Montejo. Y llegó a superar los 200 kilómetros en el siglo XVIII, abarcando ya la zona serrana del Real de Manzanares y extendiéndose hacia la tierra de Guadalajara, de Toledo, de Cuenca y de Ávila. Pese a que en los siglos XVI, XVII y XVIII el Ayuntamiento de Madrid y la Corte hicieron una verdadera política forestal, intentando evitar las prácticas esquilmadoras, y en este sentido se publicaron varias ordenanzas, no dejó de ser una legislación sancionadora y reiterativa en la que una vez más se volvía a perseguir a la gente más pobre y se volvían a proteger los derechos comunales vinculados a la explotación ganadera, que generalmente estaba en manos de una élite económica. Surgieron también instrucciones en las que se fomentaba la creación de nuevos plantíos y la conservación de los montes, pero no por ello se dejó de practicar el carboneo. En el catastro de Ensenada, que se hizo en 1751, se registraron 15 carboneros en la tierra de Buitrago, o sea que pese a toda la legislación que lo prohibía, seguía habiendo carbón, porque Madrid seguía, al mismo tiempo que regulaba, seguía demandando carbón para la población cada vez más mayor. Aunque pues toda esa legislación de poco valió, ya que durante todo el antiguo régimen algunos factores como el crecimiento de la población de Madrid, nuevos hábitos de consumo, obras nuevas de edificaciones o reparaciones de edificios para la monarquía, se quemó el Alcázar de Madrid, nuevas olas de frío intenso incidieron muy negativamente en la demanda de leña y carbón, provocando a su vez una escasez en los montes y por todo ello graves problemas de abastecimiento del carbón para Madrid.
Un dato: a finales del siglo XVIII, Madrid demandaba 4,5 millones de arrobas de carbón. Antes les he dicho que se quedaran con un dato, que era de 800 a 1000 arrobas la carbonera mayor, la más grande. Pues anualmente Madrid demandaba 4,5 millones de arrobas de carbón, que esto venía a ser unas 50.000 toneladas de carbón anualmente. El consumo de la leña ascendía a 1 tonelada al año por persona, o lo que es lo mismo, 3 kilos por persona por día. Según Javier Hernando, este consumo suponía un uso anual de 90.000 hectáreas, que era algo más del 11% de la superficie de Madrid. Y bueno, pues aunque en el siglo XVIII se plantaron cerca de 2 millones de árboles y se limpiaron y podaron otros 4 millones de árboles en la provincia de Madrid, y se volvieron a publicar nuevas instrucciones encaminadas en prohibir la quema de corteza de encinas y otros árboles, el panorama hacia finales de este siglo era desalentador, ya que en los montes de Madrid se encontraba en un estado tan decadente que solo habría leña para 6 u 8 años. Pero el panorama no mejoró en el siglo siguiente, es que me empeoró bastante más. En el siglo XIX nos quedaremos con 3 factores que fueron los que incidieron negativamente en la gestión de los bosques. El primero de ellos, que en este caso está el cuarto, fueron las desamortizaciones de la tierra, tanto la civil como la eclesiástica, ordenadas por el gobierno y que transformaron por completo el paisaje de la sierra madrileña. La desamortización eclesiástica en esta zona fue menor, tuvo mucha menos incidencia, pero la civil, primero la de Madoz en 1855 y después la de Patrimonio Real, sacaron a la venta las tierras comunales y las privadas. Las compraron particulares, en su mayoría pertenecientes no al pueblo, sino a las clases adineradas, ya fueran burguesas o rurales, y además eran foráneas, no tenían vínculo con la tierra, con la zona, y no dudaron en talar todos los árboles y en roturar las tierras para conseguir, para tener rápidamente, amortizar todo el dinero que habían invertido en esas tierras. De esta manera, y como consecuencia de la desamortización civil de 1855, como ya afirmó Matilde Fernández, los campesinos perdieron buena parte de los montes y sus tradicionales derechos de explotación, de gestión y de custodia. Esta situación fue definida por Joaquín Costa como la guerra loca de la nación contra sus municipios y por Jesús Sanz como el mayor desastre ecológico de nuestra historia forestal. El desarrollo industrial que tuvo lugar en este siglo trajo 2 cambios más con consecuencias directas en la gestión de los bosques madrileños: la aparición de nuevos recursos energéticos como el carbón de coque, el carbón mineral, y nuevos medios de transporte como el ferrocarril. Si a esto le sumamos la pérdida de una legislación proteccionista en materia forestal, obtendremos las causas de la intensificación y la aceleración del proceso de deforestación, comenzando así el declive del uso de la leña y del carbón vegetal. En el siglo XX hay una vuelta al carboneo. Y aunque en el primer tercio del siglo XX hubo leyes encaminadas a la conservación de montes y repoblación forestal, como la ley de 1908, y se promulgaron las primeras leyes de los parques nacionales, la de 1916, la de 1930, la que se decretó el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara. En 1985, ya finalizando el siglo XX, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. No será hasta 2013 cuando se declare el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Pero bueno, no será en el siglo XX, no será hasta la década de los años 40 cuando la legislación vigente se vio reforzada por un sistema de incentivos para la repoblación y la explotación forestal, prolongándose durante los años 70 con el Instituto de Conservación de la Naturaleza, el ICONA, hasta desaparecer en 1995. Producto de ello es que hoy podemos observar y disfrutar en la sierra madrileña de un tupido manto de pinos en la parte superior de las montañas. Quizá hoy insuficiente y a lo mejor no fue el más adecuado, pero bueno, algo es algo. El carbón vegetal revivió debido al periodo de regresión sufrido durante la Guerra Civil y sobre todo durante la autarquía franquista posterior,
en la que se vivió una grave penuria energética que provocó el auge del carbón vegetal, época en la que nuestros carboneros de Navarredonda pudieron ejercer su oficio. Pero a partir de los años 50 el petróleo comienza a hacer acto de presencia hasta desbancar completamente a los biocombustibles y, por supuesto, la aparición del gas y de la electricidad, desterrando el uso del carbón, el carbón del uso cotidiano. Ahora simplemente utilizado en las barbacoas veraniegas, que además hay veces que viene hasta de Brasil, porque hay veces que el carbón, yo ya miro de dónde viene el carbón, claro, ya el carbón, y hay veces que viene de Extremadura, pero hay veces que viene de Brasil. O sea que... Y bueno, pues para ir terminando, el futuro de las tradiciones, perdidas sus bases económicas tradicionales del antiguo régimen y su capitalidad en Buitrago, que ahora está en Torrelaguna, la tierra de Buitrago, hoy parte integrante de la Sierra Norte de Madrid, se quedó sin otros recursos o alternativas para la modernización. Con la llegada de la edad contemporánea se inició un proceso de decadencia del que aún cuesta salir, ya que faltan iniciativas como las del pueblo de Navarredonda, ya sean públicas o privadas, que pongan en valor los recursos culturales y el patrimonio natural de esta zona y poder explotarlos económicamente. Quizás sea por desconocimiento, quizás sea por falta de recursos económicos por parte de la administración o una mezcla de todos. Y además hay que tener en cuenta, y esto es importante, la pérdida de conexión de la población con el monte, motivada por un lado por el descenso de la población rural y por otro por la llegada de una inmigración, ya sea estacional o permanente, que está desconectada absolutamente de la historia y de las tradiciones de la zona. En la actualidad se vive de espaldas al monte, pero también se vive de espaldas a la historia de la tierra de Buitrago, a sus tradiciones y a su largo recorrido de al menos 10 siglos. Quizá haya llegado el momento de actuar. Sí me gustaría hacer un inciso, porque se le ha echado la culpa tradicionalmente a los carboneros de la deforestación de los montes, y realmente, aparte de que no fue así, hay que pensar que era su oficio. Entonces no podían acabar con él. Ellos además sabían cómo tenían que desmontar el monte, cómo tenían que talar, cómo tenían que dejarle salvos cada 2 a 5 metros. Era su manera de alimentar a su familia, y las familias eran enteras de carboneros. Entonces realmente se les ha echado la culpa de la deforestación de los montes, y evidentemente carbón se necesitaba y se hacía, pero el mayor daño que se hizo a los montes fue en el siglo XIX, con la deforestación, con la salida, con la venta de todo el común a particulares que no estaban vinculados a la tierra, y lo que querían era sobre todo sacarle rentabilidad. Y luego se incorporó una nueva ganadería, un ganado bovino. Se dejó el ovino en el siglo XIX igualmente, y bueno, han sido una serie de factores que por supuesto no han sido los carboneros. Para finalizar, me gustaría que escucharan las coplillas del carbonero que Enrique Sabaté compuso. De oficio soy carbonero, de la leña hago carbón, el fuego quema las ramas y en sus brasas vivo yo. En lo más vasto del monte, de la oliva hago picón, mientras van pasando el tiempo, la luna, el viento y el sol. Carbonero, carbonero, del Ariedo y Robledad, sin sueños porque las noches comprimen mi soledad.
por el sendero acarreo mis penas con el carbón y el humo de los fogones ahoga mi corazón. Vengo cantando bajito el compás de mi canción, porque no despierta el día el sueño que vivo yo. Carbonero, carbonero del añedo y robledad, sin sueños porque las noches comprimen mi soledad. Pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si hay alguna pregunta por ahí. Sí, yo. Desde que la provincia de Madrid la constituyeron como comunidad autónoma en 1983, ¿había algún intento por parte del gobierno autonómico en proteger, revitalizar este tipo de manifestaciones culturales y vitales de la comarca de Buitrago? ¿O este tipo de, bueno, lo que ha ocurrido en Navarredonda, que nos ha explicado, ha sido consecuencia del afán desinteresado de sus propios vecinos? Yo, por lo que conozco, son iniciativas privadas, particulares. La de Navarredonda es totalmente particular. No es una iniciativa, ya lo he dicho, o sea, porque era como homenaje a sus mayores. Pero no creo recordar que el ayuntamiento participara, era una iniciativa de los vecinos a nivel particular. Desconozco absolutamente si a nivel administrativo, pero vamos, es que no me suena. En la Sierra Norte... Sí, el ayuntamiento sí participa también, en la nuestra... Pero no, me refiero a que no era solamente el ayuntamiento, ¿no? eran todos, porque es una fiesta tradicional. Claro. Y en este caso lo que se hacía era un homenaje a los mayores, claro, los mayores que habían sido carboneros. Claro. Pero sí participa todo el ayuntamiento incluido. Claro, pero no era solamente... No claro. Por eso me refiero que era también iniciativa privada. Ahí participa todo el pueblo. Claro. Bueno, es que lo de Navarredonda no es normal. No sé si te he respondido. Decir que efectivamente son exclusivamente un ayuntamiento, un alcalde que le apetece que haya esa fiesta. Claro. Si no, los demás nos ignoran. Yo soy de la parte de Rascafría, que por cierto, me imagino que como era de los cartujos, ahí... Yo me he centrado, claro, es que justo... perdón. Que yo creo que como todo eso pertenecía a los cartujos y eran tan fuertes como el duque del Infantado, me imagino que a lo mejor ahí hubo... como pues ellos estuvieron años y años hasta la desamortización llevando todos los montes, claro. Sí, igual que el sesmo, pues, por ejemplo, claro, es que quizá, bueno, hay una diapositiva que se ve, lo que pasa que viene con colores distintos. La parte de Navarredonda y lo que yo he hablado, que era el señorío de Buitrago, no es toda la sierra, es parte de la Sierra Norte. Por ejemplo, en el Valle de Lozoya, tal como está hoy, era parte del señorío y otra parte era del sesmo de Lozoya. Y eso ya era otro cantar, porque ya tenían, nunca mejor dicho, ya tenían otras ordenanzas, era de realengo y no tenía nada que ver. Y Rascafría más INRI, porque además tenían una explotación maderera, era otra cuestión. Y no sé si le he respondido. No, sí. Únicamente decir que ellos participaron, que los primeros que recogimos esta fiesta del carbón fue la Asociación de la Trocha de Rascafría, y fueron ellos y la gente de Navarredonda el que nos construyó
la leñera, el chozo, todo eso. Pero siempre ha sido privado, asociaciones tradicionales que nos hemos unido, que por eso yo lo hemos sacado adelante las cosas. Claro, por eso yo he insistido a lo largo de toda la ponencia que es una cosa de todos. Tampoco tenemos que esperar que lo haga todo la administración, porque no lo va a hacer. Sí, pero a veces necesita. Hombre, es una ayuda. Carteles para difundir la cosa. Sí. Tienes que preguntar en qué sala, pues si estuvieran puestos los carteles. Es verdad que acaban de limpiar recientemente periódicamente, claro, pues limpian las paredes de carteles porque se van acumulando y hay que limpiar, hay que hacer pues es una actividad higiénica de cara a no solamente a las fachadas sino a las paredes internas de los edificios de la facultad. Pero vamos a volver a pegar carteles, los generales de los encuentros en que están todas las charlas. Ahora antes de irnos de vacaciones, si hace falta también después, y solemos lo que pasa es que no ha dado tiempo, solemos poner también carteles particulares de la actividad, digamos, concreta de tal semana, pues cuando va a tocar, a ver si nos da tiempo para ponerlos para la siguiente actividad, que aprovecho para decir que es el viernes que viene, 24, empieza a las 5 de la tarde, una hora antes que hoy. Van a ser 2 charlas, de tipo sobre todo pues etnográfico, como esta, a lo mejor con no tanto contenido histórico, y las van a dar respectivamente Alberto Marista de la Asociación Sociocultural Castilla y por otra parte Daniel Fernández, que es antropólogo en la Universidad no lo tengo por ahí apuntado, Universitat Frei Berlin, algo por el estilo se llama, y luego pues aprovecho para decir que pues eso, vamos a hacer un poco de fiesta, va a haber varios gaiteros, varios dulzaineros y vamos a asar castañas y va a haber bebida y vamos a hacer fiesta y eso, pero vamos, aquí es de decir que la universidad para estas actividades por lo menos pues posibilita muy bien los espacios, da pie a ello. Financiación, pues hay una financiación anual a todas las asociaciones para determinados proyectos, si se presentan con tiempo y bien detallados, etcétera, pueden darte una financiación particular desde el vicerrectorado. Y hay más apoyo que a lo mejor el que pueda haber desde determinados municipios o incluso desde la autonomía, en general a todas las actividades estudiantiles y por ejemplo a estas. Me parece muy interesante. A mí que yo no quiero que las administraciones se metan las manos en estas cosas, porque generalmente siempre es por otro interés completamente distinto. Y aparte es que si no tienes dinero, si no dependes de ellas, la imaginación se desarrolla mucho más y buscas muchas más cosas. Y aparte que si lo haces es porque lo sientes. Yo no quiero que venga ningún técnico de la consejería de no sé qué a explicarme yo quiero que me explique Paulino, que sabe, porque lo ha vivido. Y además, cuando lo consigues hacer, es mucho más gratificante, muchísimo más gratificante. Yo comparto bastante de lo que dice. ¿Quieres responder o...? No. ¿Había por ahí otra pregunta? Bueno, sobre el tema de que mencionas en referencia a la historia, fíjate si es verdad eso de que Madrid absorbea la leña en un radio de 200 kilómetros, que yo que soy de la comarca del norte de Cuenca, del Alcarre, de la zona de Totajo, existe otro oficio también con sus coplas que era el de ranchero, el de maderero, que eran los que traían la leña a través del Tajo, en el caso del Escabas y de Guadila, y de hecho pues me he venido por la camiseta de la ranchero y fíjate si es verdad que llegaban hasta la madera, y además había
había demanda hasta no, sí, yo creo que sigue habiendo, porque por lo que terminó de existir el oficio de gansero no fue por motivos de que descendiera la demanda, sino porque empezó a haber camiones y demás, empezaron a construir pantanos que retenían el Tajo y demás, pero llegaban hasta el acuerdo, la madera, y se llegaban sobre para esto, para hacer carbonato, pero también para construcción, para hacer el ferrocarril. Claro, el ferrocarril llevaba mucha madera. Sí. Y la monarquía tenía muchos palacios que consumían mucho, y cuando he hablado de nuevas modas, había un tipo de chimeneas que eran las chimeneas que usaba la gente, las nobles, que demandaban muchísima más madera, y más leña y más carbón. Dijo mucho más madera. Más madera. Yo el carbón ya no lo voy a ver de otra manera. A mí me gustaría comentar un poco, siguiendo en la línea de lo que decía el caballero, pues, y también un poco lo que mencionaba Sante, pues un poco en relación al menoscabo que está habiendo del seguimiento de las tradiciones, que se le suele comentar de esta manera, o se le suele mencionar así, o la poca salvaguardia que hay de las costumbres, y esto obviamente pues tiene que ver, y lo has referido antes, lo has mencionado, con que se están erosionando las comunidades, no solamente en los pueblos o en Madrid, es decir, ahora mismo en los lugares pues es que no arraigando precisamente, está asentándose pues una masa de personas que está individualizada, que está desvinculada, justamente desvinculada, no compone una comunidad, sino está asentada ahí, pero de manera individual, como con una colmena en sus celdas. Y eso es lo que en principio pues es la causa fundamental de que eso pues se dibuje esta realidad, pues el destejimiento de esa comunidad. Claro, pero por eso también decía que no hay que esperar a que lo haga la administración, tiene que ser sobre todo de la gente de esta zona, como lo hace Navarredonda, tiene que ser una iniciativa privada. Nosotros empezamos la fiesta de la Reforma hace unos años y no teníamos nada de diferenciación. Todos los grupos que venían, porque ahora vienen muchos grupos a cantar y a bailar, todos vienen gratis, ¿verdad? Vienen gratis, y nosotros vamos a todos los sitios que nos llaman porque no hay dinero. Porque no hay dinero. Pues si quieres conservar las tradiciones, pues no, es así. Porque además a la administración, o al menos a día de hoy, lo que le puede interesar de todos estos temas es lo pintoresco de cara a un turismo, de cara a un determinado turismo. Es decir, ese es el interés que puede tener en esto, y el interés en salvaguardar cualquier cosa. Las administraciones a día de hoy, no solamente aquí en Castilla o en el resto de España, sino seguramente en el resto de Europa, pues el único incentivo por el que se mueven pues es económico, es decir, no solamente alimentarse ellos pues de cara a un presupuesto que haya, o de cara a hincharse económicamente por donaciones o por lo que sea, sino pues su papel es mover la economía en la manera en que pueda, pues incentivar la economía de un lugar, y desde luego es mucho más útil a esos parámetros de gobierno o de gestión, pues una sociedad individualizada y desvinculada, claro, que propiamente una comunidad que está arraigada a un lugar, que está sujeta a unos vínculos entre sí que la componen, y el interés, los intereses económicos que pueden mover a esa comunidad están siempre, reincorporados, encauzados y sujetos al mantenimiento y al disfrute, por ejemplo, común, claro, los unos con los otros. Lo malo de estas tradiciones es que les queda nada para morirse, porque nada, claro.
y se acabó. Y a mí es lo que más me impactó, no solamente haberlo visto, haberlo recreado, que el pueblo de Navarredonda se volcara, sino el poco tiempo que le quedaba a eso. O sea, yo me he interesado por este tema por el poco tiempo que le queda, sobre todo por mi formación, claro, o sea, siendo historiadora y siendo etnóloga y viendo que no le queda nada. En mi pueblo, en Navarredonda, solo a la mata iba, excepto los que estaban enfermos o los que eran unos vagos. Claro. Todos los demás hombres, todos, claro, absolutamente todos, iban a la mata. Todos. Es que Paulino era una maravilla, porque es que mi abuelo fue mayoral. Era una maravilla cuando íbamos a casa y decía, vente lo digo, porque el chaval que iba a la mata, por lo menos ese chaval comía. Claro, claro. Y con un poco de suerte, cuando vendieron el carbón, que esa era otra, había que trabajar y luego había que bajar a Madrid a vender el carbón y luego había que repartir. Había veces que no había que repartir. Entonces, pero bueno, por lo menos comías. Claro. Sopas con garbanzos, garbanzos con sopas y sopas con garbanzos. Son las tres comidas que hacían. Y entonces, el que fuera un mayor a la casa y dijera, vente, significaba que quitaba de esa casa una boca para comer y esa boca iba a comer seguro, lo que pasa es que tenía que trabajar. Claro. Y lo de los cantos y los bailes, no sé si habéis cortado leña alguna vez con podones y con hachas. No. Hace falta un espíritu especial. Pero lo imagino. Para ponerse a cantar. Claro. Las burras de allegar la leña, encima, o sea, hacían competiciones. Ah, sí. Hacían competiciones a ver quién llevaba más leña. Cuando te la pones, hay que tener unos riñones especiales. Eso era más de 60 kilos. Para 60, ¿no? De 40 a 60 kilos. Lo que hay que llevar para encima. Levantar eso, ir andando o ir subiendo la ladera, volcarla y ponerte a retozar como si fueras un caballo, como si fueras un burro. Claro. Y luego volver y reírte. Así que no me extraña que luego se pusieran a cantar, a beber y a... Claro, era el trabajo más duro. Como si fuera la vida. Entonces eso, por ejemplo, de las tradiciones, eso no lo entiende muy poca gente. Claro. Que eran cosas que era su vida. En esa fiesta o en ese momento... Claro, porque es que o participas en eso o eso no te llega. Claro. Porque en Navarredonda, la Carbonera, veías el trabajo final. Yo desde fuera, que yo no era... Y eso fue lo que me impactó. Pero bueno, yo me lo perdí porque tuve un trance. Me partí el tobillo porque yo quería haber estado en todo el proceso para verlo desde cerca y no pude. Pero claro, eso lo pierdes si no estás ahí, si no lo estás haciendo. Por eso lo que también me gustaba es que había todo el pueblo, gente más mayor o menos mayor, que bueno, le puede gustar o no, pero lo está viendo. Le tiene que llegar algo. Y tienes que oler el humo. Claro, tienes que oler a humo. Claro. Claro. No, pero la única manera de que se mantenga esto es que haya una población estable que se integre, que mame de la cultura. Si vas de fin de semana, difícilmente le vas a... No, si vas de fin de semana. No sé si el apoyo de la administración hoy en día es posible que estos pueblos se mantengan. Que no sea solo del turismo. Habría que desarrollar algún tipo de iniciativa para que la gente viviera, o sea, que no fuera un pueblo turístico, de cartón piedra, ¿sabes? Claro. Lo que digo, que hubiera vida realmente. Tendría que haber algún apoyo, intuyo que de la administración, pues, para que se desarrollen allí labores, mantenimiento de los bosques, mil cosas, no lo sé. Pero es que esos son planes vitalicios de toda la administración y de una orientación política completa de todo el país. Es decir, que digamos, los esfuerzos políticos y económicos del Estado estén volcados a dejar los marcos económicos para que la comunidad pueda vivir y que pueda vivir, digamos, sin injerencias excesivas del Estado ni de poderes económicos externos. De todas maneras, el fenómeno que yo veo en los pueblos de Madrid, que no veo en otros sitios donde también va gente que no era del pueblo, pero que va y se integra. Yo eso seguramente lo veo en el pueblo de Madrid. Yo creo que viene mucho por el tema del chaletismo. Dios, es que es imposible integrarse, es que no se puede integrar a alguien que se hace un chale a
a tomar por saco el núcleo del pueblo y solamente va los fines de semana. Es que hay gente que va a mi pueblo, que compró una casa rural para tenerla para ir de vez en cuando allí al pueblo, y, joder, y ahora ya sí que se integran las fiestas, ya que es como, ya los chavales se van con los del pueblo y demás, pero eso lo ves porque se compra una casa en el pueblo. Soy yo en Madrid, en los pueblos de la Sierra de Madrid, veo que no es así porque se compran chalés que están tomados por saco del núcleo, que son imposibles, es que materialmente no es nada. Yo hablo con gente que como se está muy bien en sus buenos chalés, es que no salen de ellos, es que no, y hasta que cuestionan que tú crees, no por mí, ¿sabéis por quién? Por mi hermano, pero ¿cómo puedes hablar con la gente? Es que tienen conversación, llegan a decir eso. Pero eso pasa también en Madrid ciudades. Sí, ya no te hablas, no conoces al vecino de al lado. Y antiguamente, hasta hace 20, 30 años, conocías a todo el bloque. Hoy en día ya ni eso. De todas formas, creo que es más fácil que el turismo se vincule con tradiciones, o sea, con pueblos que saquen las tradiciones que no sean exclusivamente religiosas, porque la mayoría o gran parte de los pueblos solo les ha quedado la tradición religiosa, entonces fiestas religiosas, y eso sí que es tiene más raíz la gente que vive en el pueblo, y es más difícil enganchar en una romería a gente que viene de fuera. Pero en este tipo pero este tipo de tradiciones que no sean exclusivamente religiosas, yo creo que sí que enganchan más, porque bueno, son más cercanas. No, bueno, las otras también, depende de... No, antiguamente había muchas fiestas. Había muchas fiestas, sí. Nosotros hasta que recuperamos de la Carma, bueno, explícate tú. No, es que en mi pueblo no se celebraba San Juan, la noche de San Juan. Celebraban la noche de San Pedro, la víspera del 28 al 29. Hacían una ronda. Bueno, antes de la ronda subían a la sierra por ramos de retama. La retama en aquella zona, en el mes de junio, finales de junio, está florida y está completamente, es una explosión de colores. Entonces por la tarde-noche subían a la sierra, cortaban ramos, cortaban retamas y hacían ramos. Y luego hacían una ronda. Y en cada ventana ponían un ramo de... Y es una cosa bonita, porque si uno de la ronda quería decir algo a la moza, la ponía una rosa en medio del ramo. Y entonces la moza sabía que uno de la ronda quería hablarla. Y también, digamos, que ahí se entraba mozo, en las rondas principalmente se entraba mozos. Si te dejaban cantar en las rondas, te dejaban cantar la jota, ya eras un mozo. Y si te cantaban una jota, ya eras moza. Las niñas no se cantan jotas, y los niños no cantan jotas. Solo cantan jotas los mozos y los hombres, y solo se cantan jotas a las mozas y a las mujeres. Entonces era una noche también donde entraban los mozos y entraban las mozas. Y nosotros pues dijimos, joder, vamos a hacer una fiesta, aprovechando que sea fin de semana, aquel año que había el fin de semana, el sábado dijimos, hacemos ¿y cómo la llamamos? Por la fiesta de la retama. Y es por el acto que se hacía, ¿no? Sí, y es por aquella ronda, por la ronda de la retama. La ronda que era una ronda maravillosa, donde las rondas es donde se puede decir a la mujer todo lo que no la puedes decir en ningún otro sitio. No se lo puede decir ni en el lavadero, ni en la plaza, ni en casa, sin embargo, en una ronda le puedes decir a la moza lo que quieras, al suegro lo que te dé la gana y a la suegra lo que te dé la gana. Se lo dices cantando. Y luego todo el mundo, casi todo el mundo cantaba, casi todo el mundo bailaba, casi todo el mundo tocaba instrumentos. A pesar de la pobreza era una alegría, se vivía feliz. Vamos, yo creo que se vivía feliz. Siempre estaban cantando, siempre. Pues se tapaba la pena con la que... Tienes razón, porque yo me salí del pueblo, yo soy de Salamanca. Me salí muy pequeña y había la costumbre, pero San Juan en mayo, el 6 de mayo,
champán de corta latina. Y los mozos ponían el mayo y hacían eso. Yo me salí muy pequeña, pero recuerdo que mi hermana pues ya era mocita y la fueron a cantar. Iban primos, era un poco como una barra redonda. Y recuerdo que mis primos dijeron: vámonos, no cantéis más, porque duerme su hermana en la misma habitación, que es una niña. O sea, que tiene porque a veces cantaban cosas muy subidas. Y recuerdo a mis primos que los vino para la ronda, que hay una niña. O sea, que pasaba en todo el pueblo. Es que es otra de las cosas. Bueno, en mi pueblo se hacía para los mayos. Sí, se hacía una cosa muy parecida que era con bujes, se iba con los chavales. Y de hecho, eso sigue haciendo. Sí, sí. O sea, los chavales de los quintos, los que cumplen, aunque sean 4 o 5, se van al río a cortar bujes, aunque está prohibido por igual. A mí me tocó a mí hace 4 años así, y se hace para Semana Santa, se corta en Semana Santa el buje, y se corta además. Se corta el buje sobre todo para hacer la corona virgen, pero siempre se corta además para ponerle a las casaderas, a las mozas, para ponerle el buje, y así para cuando llegue el puente de mayo, cuando llega mayo, pues se le canta el mayo a todas las. Y además es que tú lo ves y se hace hasta una lista y todo, de los chavales nos juntamos ahí, hacemos ahí hasta una lista de aquí, le echamos juego ahí. Luego también, antes eso era más sagrado, o sea, tú no podías ir a la ronda de cualquier forma, ni podías cantar de cualquier forma, ni podías tocar de cualquier forma. Allí había un señor, una forma de cantar, que como cantaran mal paraban la ronda y decían: vete, vete o no cantes. Ahora no, ahora la gente joven hace algunas cosas que dices: hay que matarlos, hay que matarlos. Entonces también, eso es una pena también, porque hoy día, por ejemplo, con todo lo que tienen en YouTube, por ejemplo, podían, pues, jotas, en YouTube hay miles y miles de jotas, pues, chico, mira a ver si te gusta una de estas. Pero eso tienes que haberlo mamado, es que si no, es muy difícil, eso lo mamas o no. Si lo mamado, mi padre toca aquí en la Claro. Yo en el colegio, mi madre me metió desde párvulos hasta octavo, yo hice bailes regionales. Y que entonces había en los colegios, después hice ballet, pero la formación todo sevillana. Claro, pero en los bailes regionales era menos sardana, que no lo recuerdo, porque tampoco que sea muy complicada, era de todo, o sea, sevillanas, eran muñeiras, era de, o sea, tú conocías, te iba enseñando todos los bailes regionales de todas las comunidades, y eso ha dejado de existir, eso ya no. Claro, sí, pues sí, desde las autonomías. Justo, efectivamente. Claro. Además del tema de Buitrago, la actividad de carbonera es también característica de otras comarcas, o es algo generalizado. No, es de otras comunidades. De hecho, en Extremadura se sigue haciendo. Yo soy de Burgos y mi padre era de Burgos. La estaba haciendo hasta los años 60, yo le he conocido. La de Tasio, bueno, los vascos, efectivamente. Exactamente igual. La película de Tasio, sí. Bueno, uno de los grabados era francés, ¿no? Bueno, esa es de Dumas-Cel, sí, eso es un tratado del siglo XVII, el tratado de Dumas-Cel. Sí. Hace un par de años también hicieron una carbonera allá en mi pueblo, pero la hizo un hombre que la hizo para él. Claro. Entonces, claro, ahí mitad de la serie, que tiene un pedazo, pues puse a hacerla. Y vi ahí un borbotones de humo ahí, así, pues igual como eso, un montículo mucho más pequeño, una cosa muy pequeña. Y yo voy allí y con un bidón encima también, tenía un bidón de chapa encima, y sí que la hizo, no sé ni qué la hizo. Lo que comentaba de que a los carboneros les acusaban de la deforestación, precisamente ahora a mí lo de los agentes forestales estos que hay me hace mucha gracia, porque ahora en mi pueblo todavía el ayuntamiento hay algo comunal, y el ayuntamiento a la gente que vive allí y a los que vamos a fin de semana
nos da opciones a pedir suertes de leña para cortarlas. Pero son los señores agentes forestales los que van dónde, cómo y cuándo y el qué. Pero eso lo hacía Icona también. Dice, Icona hacía eso. No, en mi pueblo no. ¿No? En mi pueblo el guarda iba con los señores del pueblo. El guarda de Icona iba con los señores del pueblo. Los señores del pueblo decían aquí. Porque ellos sabían por qué no duraban las chozas. Porque hasta dentro de 10 o 15 años no volvían a cortar eso otra vez. Así que ¿para qué las van a dejar? Si dentro, esto se va a caer. Por eso las tiraban. Y por eso volvían a hacer las colmenas donde estaban las colmenas. Porque dentro de 10 años volvían a cortar. Lo habían hecho tan bien, que el monte se había vuelto a regenerar y volvían a cortarlo otra vez la parte correspondiente. Pues es que era su oficio, no podían ir en contra de su oficio. Entonces ahora, es que, entonces... ahora no, ahora los abuelos, la gente mayor, no. Viene el forestal, el GPS, marca y dice, ya está, este marco de aquí. Vamos a enseñar a unos hombres que si tienen 80 años han pasado, 70 años han pasado, cortando leña y guardando Va a venir el hombre. No te dejan cortar la mimbre para un señor mayor que quiera hacer una cesta. Eso, los que estamos en el parque no te dejan construir nada para el ganado. Lo del parque es terrible para los pueblos. Terrible para los pueblos. Bueno, pero el Parque Nacional solo regula las cumbres. No. Y una en Garganta se han hecho una nave gigantesca en mitad del monte y es gigantesca. No, es que no me dejan cortar a mí, perdona, ni una cebo. Bueno, claro, es que hay una zona. Hay una zona, sí. El parque, que son las cumbres, de 1700 metros en adelante. La zona de influencia sí, esa es. Y el preparque. O sea, en la zona de influencia están todos los pueblos. Vamos, los pueblos estos, Navarra, las Cafrías, sí, ahí ni se te ocurra. No te dejan ni poderlo. Ni poderle, a mí, si te vas a y luego está la zona, el preparque, y ahí dejan. Ganadera que se te temblar. Eso ahora mismo con las carrascas en muchas zonas de mi pueblo pasa y por lo que sé también en zonas de Toledo tienen el mismo problema, que no dejan podar las encinas. Claro, la encina, si no la podan, se hace carrasca, que es como un arbusto alto y ya está. Entonces, pues lo mismo que podarlo para que quede la encina, entonces claro, quedan está lleno de chaparros de eso y no hay carrascas gordas, hay alguna de cuando se poda un montón que tendrá ya, esa encina tendrá como 400 años, pero ahora mismo está prohibido, no dejar podar. Te deja, tienes que pedir permiso a la Diputación de Cuenca para poder. No hay tampoco tradición ahora de hacer una limpia en el bosque y trabajar en el bosque. Pero es que eso podía haber que esas encinas están en tierras que son mías y no me dejan, y las encinas son mías, que están en unos olivos que tengo yo, que no me dejan ni podarlas. Tengo que pedir permiso a la Diputación para podar unas encinas que están en una tierra que es mía. Digo, joder, para podarlas, que tampoco las quiero cortar, pero las quiero ahí. Podarlas para que crezcan bien, no para que crezcan ahí, que es inaccesible eso. Si os parece, no os por terminada esta sesión, pido otra vez un aplauso para esta ponencia.